Me encontraba en un estado de desesperación, de esa que te carcome el alma hasta que no queda nada más que un eco vacío de lo que solía ser. Su nombre era Elena. Era como una de esas estrellas de cine que ves en las pantallas, radiante, inalcanzable, y siempre rodeada por una constelación de admiradores. Hombres que lucían trajes hechos a medida, que conducían coches que costaban más de lo que yo ganaría en una década y que llevaban apellidos que resonaban en los círculos sociales más exclusivos. Y luego estaba yo. Con mis vaqueros gastados y una cuenta bancaria que apenas me daba para llegar a fin de mes. Éramos de mundos opuestos, pero, por alguna extraña y poderosa razón, mi universo entero giraba alrededor de ella. La veía casi a diario. Se sentaba en un rincón de la cafetería cerca de mi trabajo, inmersa en un libro, con una taza de café humeante frente a ella. Parecía tan serena, tan ajena al huracán de caos y admiración que su sola presencia desataba. Los hombres se le acercaban constantemente, cada uno con una estrategia diferente para captar su atención. Ella, sin embargo, los rechazaba a todos con una sonrisa amable, pero inquebrantable, y luego se sumergía de nuevo en las páginas de su libro. Yo la observaba desde mi mesa, sintiendo una mezcla de admiración y una frustración que me quemaba por dentro. Sabía, con una certeza dolorosa, que si me acercaba, la historia se repetiría. Un simple no, gracias y el regreso a su mundo literario. Mi vida, en comparación, era monótona hasta el aburrimiento. Trabajaba en un almacén, apilando cajas de sol a sol, mientras soñaba con una vida que parecía un espejismo lejano. No tenía nada que ofrecerle a una mujer como ella. La sola idea de abordarla me paralizaba. No era el rechazo lo que me aterrorizaba, sino la humillación que lo acompañaría. La abismal diferencia entre nuestros mundos era una losa que me aplastaba. Sin embargo, la idea de no intentarlo, de vivir con el arrepentimiento de no haberlo hecho, era mucho más aterradora. ¿El que hubiera pasado si? Era una pregunta que no quería llevar conmigo el resto de mi vida. Un día, mientras caminaba de vuelta a mi pequeño apartamento, pasé frente a una tintorería. Había un traje colgado en una percha, un traje que parecía sacado de una revista de moda, de corte impecable y tela que parecía seda. La etiqueta decía Armani. Me quedé allí, hipnotizado, y una idea loca, una idea tan descabellada que parecía un delirio, comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si pudiera ser otra persona? ¿Alguien que no fuera yo? Alguien que estuviera a su altura, que fuera digno de su mirada. La tentación era un imán irresistible. Entré en la tintorería, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Le dije a la dependienta que había perdido mi ticket, pero que el traje era mío. Al principio, me miró con desconfianza, pero mi voz temblaba y mis manos sudaban, traicionando mi nerviosismo. Finalmente, con un suspiro de resignación, me lo entregó. Salí de la tienda con una mezcla de culpa de ladrón y la euforia de un hombre con una misión. El traje me quedaba un poco grande, pero me sentía transformado. Me sentía poderoso. Me sentía como alguien que podría estar en el mundo de Elena. Pero mi locura no se detuvo ahí. Una vez que la fantasía había echado raíces, se apoderó de mí por completo. Fui a una tienda de segunda mano y compré un maletín de cuero. Lo llené de papeles sin sentido, con gráficos y datos inventados. Y luego, tejí una historia de éxito, de ambición, de ser el curador de un prestigioso programa espacial. Me reía de mí mismo por la audacia de mi plan, pero al mismo tiempo, sentía una confianza extraña, casi sobrenatural. Con mi maletín lleno de documentos falsos y mi traje robado, me dirigí a la cafetería. El latido de mi corazón era tan fuerte que temí que se escuchara en todo el local. La vi sentada en su rincón habitual, leyendo. Respiré hondo, tragué saliva y me acerqué a su mesa, sintiendo que mis piernas se volverían gelatina en cualquier momento. Disculpe, dije, tratando de que mi voz sonara tranquila y segura. Soy curador del programa espacial. No sé de dónde saqué la desfachatez para pronunciar una mentira tan monumental. Pero la miré a los ojos y su expresión, una mezcla de sorpresa e intriga, me dio el valor que me faltaba. Me miró fijamente, con los ojos llenos de una curiosidad que no había visto antes. Soy Elena,
dijo, extendiendo su mano. Su mano era suave, delicada. La mía, áspera y llena de callos por el trabajo en el almacén, se sintió fuera de lugar. Soy Alex, dije, y mi nombre sonó como una nota falsa en una melodía perfecta. Pero ella asintió con la cabeza y me invitó a sentarme. Y así, la farsa comenzó a despegarse. Le hablé de galaxias, de nebulosas, de los sueños de la humanidad por conquistar el universo. Hablaba con una pasión que no sabía que poseía, una pasión que no era mía, sino de los documentales que había visto. Ella me escuchaba, atenta, con los ojos brillantes, y se reía de mis chistes torpes. No podía creer que una mujer como ella, acostumbrada a la élite, pudiera estar tan cautivada por mí. O, al menos, por la versión que había creado de mí. Nuestros encuentros se convirtieron en un ritual. Nos veíamos en la cafetería y yo le narraba historias del cosmos. Me fascinaba la forma en que absorbía cada una de mis palabras, cada una de mis mentiras. No podía procesar la idea de que esta mujer pudiera estar interesada en mí. En la versión falsa de mí. Un día, me dijo que había un evento especial. Un lanzamiento de un cohete. Y que le gustaría que fuera con ella. Mi estómago se revolvió. Era el lanzamiento de la nave que yo supuestamente había curado. No podía decirle que no. No después de todo lo que había construido. Acepté, sintiendo un nudo de terror en la garganta. El día del lanzamiento, mi nerviosismo alcanzó niveles estratosféricos. Nos sentamos en la zona VIP, rodeados de hombres y mujeres de negocios, políticos y científicos. Me sentía como un intruso, un impostor a punto de ser descubierto. El traje me picaba y sentía que el sudor me corría por la espalda. Podía sentir las miradas de los demás, como si supieran que no pertenecía a ese mundo. El cohete estaba en la plataforma de lanzamiento, un gigante de metal apuntando al cielo. La cuenta regresiva comenzó, y el rugido de los motores llenó el aire, haciendo vibrar la tierra bajo mis pies. Pero justo en el momento del despegue, una alarma ensordecedora comenzó a sonar. Luces rojas parpadearon en la sala de control y el pánico se apoderó de todos. Un hombre, con el rostro pálido y lleno de desesperación, se acercó a mí. Curador. Necesitamos su ayuda. Solo usted puede arreglar esto. Mi corazón se detuvo. No sabía nada de cohetes, de paneles de control, de nada. Me sentí como un ratón atrapado en una jaula. Miré a Elena, que me observaba con una expresión de preocupación. No podía decepcionarla. No después de llegar tan lejos. Me levanté de mi asiento, y con las piernas temblorosas, me dirigí a la sala de control. El panel de control era un laberinto incomprensible de botones, palancas y luces intermitentes. No tenía ni la más remota idea de qué hacer. Mis manos temblaban, pero en ese instante, la adrenalina me invadió. Con los ojos cerrados, mis dedos se movieron por el panel, tocando botones al azar, como si jugara a la lotería con el destino. El hombre a mi lado me miraba con los ojos desorbitados, esperando un milagro. Y luego, el milagro sucedió. La alarma se detuvo. Las luces rojas se apagaron. Y el cohete se elevó, dejando un rastro de humo blanco en el cielo. La multitud estalló en aplausos. Elena me miraba con asombro, sus ojos brillaban con una admiración que me hizo sentir como si estuviera levitando. Me sentí como un héroe. Y por un segundo, me olvidé de que todo había sido una farsa. Cuando llegamos a casa, la miré a los ojos. Ya no podía seguir con la mentira. Elena, dije, mi voz quebrada por la emoción. Tengo que decirte algo. Le conté toda la verdad. La tintorería, el traje, los documentos falsos, mi trabajo en el almacén. Le conté cómo la había observado desde lejos y cómo había inventado toda esta historia solo para tener una oportunidad de acercarme a ella. Y ella, en lugar de enojarse o decepcionarse, se echó a reír. Eres el hombre más audaz que he conocido, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. No eres el curador del programa espacial. Eres algo mucho mejor. Eres mi curador. Y en ese momento, supe que todo había valido la pena.
La mentira, el miedo, la humillación. Todo. Porque al final, había encontrado algo más real que cualquier cohete o galaxia. Había encontrado el amor. La vida que se desplegó después de esa confesión fue un tapiz tejido con hilos de alivio y una alegría que me desbordaba. Nos reímos de mi descaro, de mis mentiras tejidas con hilos de fantasía y de la manera absurda y maravillosa en que el destino nos había entrelazado. Ella me abrió su mundo, me habló de la presión constante de su familia para que se uniera a alguien de su clase, de la asfixia que sentía por las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Yo, a mi vez, le hablé de mis sueños, de mi anhelo de ser algo más que un simple trabajador de almacén. Y por primera vez en mi vida, sentí que respiraba un aire de libertad absoluta. Yo seguía siendo un hombre sin grandes riquezas, sin títulos rimbombantes, pero ella me amaba por la esencia de lo que era, el hombre que lo había arriesgado todo por un sueño. Mi vida no se transformó de la noche a la mañana. Seguía doblando la espalda en el almacén, pero ahora, cada caja que apilaba tenía un propósito. Tenía a Elena. Y ella era mi motor, mi motivación constante. Nuestros encuentros en la cafetería, en nuestro rincón de siempre, se volvieron un santuario. La farsa se había desvanecido, y en su lugar, había un amor que crecía con cada día que pasaba, cimentado en la risa y las historias compartidas. La gente nos miraba, algunos con envidia, otros con curiosidad, pero sus miradas no me rozaban. Solo importaba a ella. Un día, me llevó a su casa. No era una casa, era una mansión, de esas que solo ves en las películas. Me sentí como un impostor, como un pez fuera del agua. Su familia me recibió con una mezcla de curiosidad y un escepticismo que casi podía palparse en el aire. Su padre, un hombre de negocios con una mirada que parecía atravesar el alma, me bombardeó con preguntas sobre mi carrera. Yo, sin un ápice de vergüenza, le conté la verdad, mi trabajo en el almacén, mis aspiraciones, mis sueños. Su madre me miró con una compasión que me hizo sentir como un cachorro abandonado. Elena, sin embargo, se alzó como una leona para defenderme. Con una fiereza que me conmovió hasta las lágrimas, les dijo que me amaba, que mi oficio no importaba, que lo único que importaba era que yo la hacía feliz. Su padre, al final, me tendió la mano. Fue un apretón firme, una señal de respeto que me tomó por sorpresa. Nuestra relación era una montaña rusa de emociones. Había días en los que me sentía el hombre más afortunado del universo. Y otros, en los que la sombra del fraude me acechaba. Pero en cada instante, Elena estaba allí, como un faro, recordándome que era suficiente. Su fe en mí me inspiró a perseguir mis sueños. Comencé a devorar libros por las noches, a estudiar sobre finanzas, sobre negocios. Quería construir un futuro para nosotros, uno donde el dinero no fuera una preocupación constante. Ella fue mi mayor apoyo, mi compañera de estudio, mi animadora personal. Un día, la llamada que lo cambió todo llegó. Era del programa espacial. Me ofrecieron un puesto. No como curador, por supuesto, sino como asistente de mantenimiento. Me quedé sin habla. Le pregunté al hombre cómo habían conseguido mi número, y me dijo que mi nombre había aparecido en la base de datos después del incidente del cohete. Aparentemente, mi solución aleatoria había sido una combinación de acciones que, por pura casualidad, había estabilizado el sistema. Me reía a carcajadas de la ironía. Había fingido ser alguien que no era, y gracias a esa farsa, ahora tenía un trabajo de verdad. Acepté la oferta sin dudarlo. Era un escalón hacia el futuro que anhelaba construir. Se lo conté a Elena, y me abrazó con tal fuerza que sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Estaba tan orgullosa, y yo, tan orgulloso de mí mismo. El primer día en mi nuevo trabajo, me sentí como un impostor. Los ingenieros y científicos me miraban con desconfianza, como si supieran que no pertenecía. Pero trabajé sin descanso, aprendí con una rapidez que ni yo mismo creía posible y me esforcé por demostrar que era digno de esa oportunidad. Un día, mi jefe me llamó a su oficina. Me dijo que estaba impresionado con mi desempeño y que quería que me uniera a un equipo de investigación. No pude procesar la noticia.
Era un sueño hecho realidad, un sueño que había comenzado como una mentira descabellada. Mi vida estaba transformándose, girando en un torbellino de oportunidades. Y todo, había comenzado con una farsa. Pero esa mentira me había conducido a una verdad mucho más profunda. La verdad de mi amor por Elena, la verdad de mis sueños y la verdad de quién era yo. Nuestra historia se convirtió en una leyenda en los círculos sociales. La historia del hombre pobre que se enamoró de la chica rica y lo arriesgó todo por ella. Pero para nosotros, era simplemente nuestra historia. Nuestra historia de amor. El ascenso en mi carrera fue un torbellino. De asistente de mantenimiento pasé a formar parte del equipo de investigación y de ahí, a un puesto de liderazgo. De la noche a la mañana, me había convertido en el hombre que había fingido ser. Pero esta vez, cada logro, cada paso adelante, era el fruto de mi propio esfuerzo, no de una mentira bien contada. El respeto que me gané no provenía de un traje caro, sino de mi dedicación y mi capacidad para resolver problemas, incluso si mi primer gran éxito fue pura casualidad. Mi relación con Elena se volvió un pilar inquebrantable. Nos mudamos a un apartamento que, aunque no era una mansión, se sentía como un hogar, un santuario lleno de risas, de libros, de sueños compartidos. Nos sentábamos en el balcón por las noches, observando las estrellas, y ella siempre me recordaba que cada una de ellas era una historia, un misterio por descubrir. Era en esos momentos de silencio compartido donde sentía la verdadera magnitud de nuestro amor. Una noche, mientras cenábamos a la luz de las velas, me preguntó de nuevo sobre el cohete. Sobre ese momento en la sala de control que la gente todavía mencionaba con asombro. Le conté la verdad, una vez más, sin adornos. Le dije que no tenía ni idea de lo que hacía, que mis dedos se habían movido por el panel como si estuvieran bailando al son de una melodía desconocida, tocando botones al azar. Y se rió, con esa risa que me derretía el alma. Lo sabía, dijo, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Sabía que tenías algo especial. Y no era tu conocimiento sobre cohetes, ni tu dinero. Era tu audacia, tu valentía para arriesgarlo todo por algo que querías de verdad. Sus palabras me llegaron al alma. Me di cuenta de que mi farsa inicial no había sido una simple mentira. Había sido un acto de fe. Una fe ciega en mí mismo y en la posibilidad de nuestro amor. Con el tiempo, mi historia se convirtió en una leyenda dentro del programa espacial. El hombre que había salvado el lanzamiento con un acto de pura osadía. Me invitaron a dar entrevistas, a impartir charlas motivacionales. Y en cada una de ellas, conté la verdad, la historia completa, sin omitir un solo detalle. Les decía a todos que la verdadera fuerza que mueve las estrellas no es la tecnología, sino la pasión, la dedicación y el amor. Un día, recibí una llamada inesperada. Era de mi antiguo jefe, el del almacén. Quería que diera una charla motivacional a los empleados. La invitación me llenó de una mezcla de emoción y nostalgia. Volver a ese lugar me hizo recordar quién había sido. Y quién era ahora. Cuando llegué, vi a los hombres y mujeres que hacían el mismo trabajo que yo había hecho. Sus rostros estaban cansados, pero sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. Les conté mi historia, desde la desesperación inicial hasta la audacia de mi plan, y finalmente, el amor que me había dado el coraje para cambiar mi vida. Les dije que no se rindieran, que no dejaran que sus circunstancias definieran su destino. Les aseguré que el verdadero poder no reside en el dinero o en el estatus social, sino en la valentía de perseguir tus sueños, por muy locos que parezcan. Elena estaba sentada en la primera fila, con una sonrisa de orgullo que me llenó el corazón. Cuando terminé, la sala entera estalló en aplausos. Me sentí como un verdadero héroe. No por el cohete, ni por mi puesto, sino por haber inspirado a otros a creer en sí mismos. Nuestra historia es la prueba viviente de que el amor tiene el poder de transformarlo todo. Puede convertir a un trabajador de almacén en un curador de estrellas. Puede convertir una mentira en una verdad. Y puede convertir un sueño en una realidad. Al final, la verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en la profundidad de lo que eres. Y yo, gracias a Elena, era el hombre más rico del mundo.
La vida, en su infinita complejidad, tiene una forma de honrar los actos de valentía, incluso aquellos que nacen de la desesperación. Mi farsa me había catapultado a un mundo que jamás imaginé, un mundo donde las conversaciones giraban en torno a la energía propulsora y la gravedad cero, no alrededor de la cantidad de cajas que se habían apilado en un turno. La gente del programa espacial me veía como un genio excéntrico, alguien con una intuición inigualable, un hombre que se guiaba por un instinto que trascendía la lógica. A decir verdad, mi instinto era una mezcla de terror y pura suerte, pero no lo iba a desmentir. Elena y yo construimos nuestra vida sobre esta verdad inesperada. Ella se convirtió en mi confidente, mi ancla en este nuevo universo que me resultaba a la vez fascinante y abrumador. Nuestra relación era tan sencilla y real que a veces me sorprendía. Nos gustaba pasar las tardes en nuestro balcón, con una manta, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas. Era en esos momentos cuando me daba cuenta de la magnitud de mi transformación. Ya no era el chico con los bolsillos vacíos, sino un hombre con un futuro que habíamos construido juntos. Un día, mi jefe, un hombre serio y de pocas palabras, me llamó a su oficina. Me mostró un proyecto que estaba sobre la mesa, un proyecto de alto secreto que prometía revolucionar la exploración espacial. Era una misión para enviar una sonda a un planeta lejano, un planeta que, según los cálculos, tenía una alta probabilidad de albergar vida. Me dijo que querían que yo fuera el líder del equipo. La oferta me dejó sin aliento. No era solo un ascenso, era una oportunidad para dejar mi huella en la historia de la humanidad. Acepté el desafío, con la conciencia de que esta vez no había lugar para el azar. La suerte me había acompañado hasta ahora, pero la vida de muchas personas y el futuro de la exploración espacial dependían de mi trabajo. Me sumergí en el proyecto, trabajando día y noche, aprendiendo cada detalle, cada ecuación, cada algoritmo. Quería que mi éxito fuera el resultado de mi conocimiento, no de una casualidad. Elena me apoyaba en todo, me traía café y comida cuando trabajaba hasta tarde, y me escuchaba con paciencia cuando le hablaba de los desafíos técnicos. Su fe en mí era la fuerza que me impulsaba. Me recordaba que, aunque no hubiera nacido en ese mundo, había demostrado que pertenecía a él. El día del lanzamiento de la sonda fue aún más intenso que el del cohete. Todo el mundo me miraba, con expectación. La prensa estaba allí, los científicos, los políticos. Y Elena, en primera fila, con una sonrisa que me daba la fuerza que necesitaba. Me acerqué al panel de control, un laberinto de botones y luces que ya no me asustaba. Sabía lo que hacía. Cada botón, cada palanca, tenía un propósito. La cuenta regresiva comenzó. El rugido de los motores, esta vez, no me llenó de terror, sino de una determinación férrea. Y cuando la sonda se elevó, dejando un rastro de fuego en el cielo, sentí una euforia que me inundó el alma. Había funcionado. Había sido mi conocimiento, mi esfuerzo, lo que había hecho posible ese momento. Elena corrió a abrazarme, y en medio de la multitud, me besó con una pasión que me dejó sin aliento. «Lo lograste», susurró. «Lo lograste, mi amor». Y en ese momento, supe que no importaba de dónde venía, sino a dónde iba. Había dejado de ser el impostor para convertirme en el hombre que ella siempre supo que era. El hombre que se atrevió a soñar, a arriesgarlo todo, y que, al final, encontró su lugar en el universo, no en las estrellas, sino en el corazón de la mujer que amaba. El eco de los aplausos se desvaneció, pero el rugido de la sonda que se alejaba en el cielo permaneció en mi memoria, un recordatorio constante de que esta vez, el triunfo era auténtico. No había suerte involucrada, solo meses de trabajo incansable, noches sin dormir y un conocimiento que me había ganado con sudor y esfuerzo. La gente me miraba con una nueva clase de respeto. Ya no era el misterioso curador que había salvado el día por un milagro, era un líder, un científico, un hombre cuyo nombre resonaba con credibilidad en el campo de la exploración espacial. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de entrevistas, conferencias y reuniones con personas que antes solo veía en la televisión. Me sentaba en mesas de conferencias y hablaba con seguridad sobre las trayectorias de las ondas, los sistemas de propulsión y las probabilidades de encontrar vida en otros planetas.
Me sentí completamente diferente a ese hombre que, temblando, había inventado una historia en una cafetería. La confianza que sentía era real, palpable. Era una confianza que me había ganado, no una que me había robado. Mi éxito también tuvo un impacto en la percepción de la familia de Elena. Su padre, que antes me había mirado con escepticismo, ahora me trataba con un respeto genuino. Hablaba conmigo sobre negocios y me pedía mi opinión sobre proyectos. Su madre me veía con una calidez que me hacía sentir parte de la familia. Ya no era un simple novio, era el hombre que amaba a su hija y que, de alguna manera, había demostrado ser digno de ella a los ojos del mundo. Una noche, mientras Elena y yo cenábamos en casa, me di cuenta de que mi viaje había llegado a su clímax. Había logrado todo lo que me había propuesto. Tenía un trabajo que amaba, el respeto de mis colegas y el amor de la mujer que me había inspirado a ser mejor. La vida que había construido, la vida que había comenzado como una mentira, era ahora la verdad más profunda que conocía. La miré a los ojos. No había necesidad de grandilocuencia, ni de gestos exagerados. Nuestra historia ya era una leyenda, y nuestro amor, el cimiento de mi vida. Le conté cómo recordaba cada detalle de aquel día en la tintorería, la sensación del traje en mis manos, la audacia que me había invadido. Le dije que ese traje no había sido una simple prenda, sino una armadura que me había dado el coraje para dar el primer paso. Y luego, sin premeditación, simplemente le dije que quería pasar el resto de mi vida con ella. Que no había otro lugar en el universo en el que quisiera estar que a su lado. Me sonrió, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, y me dijo que no había otro hombre en el mundo con el que quisiera despertar cada mañana. No hubo una propuesta formal, no hubo un anillo en una caja de terciopelo. Solo una simple verdad entre dos personas que se amaban. Con el tiempo, la historia del curador se convirtió en una anécdota que contábamos en cenas con amigos, una historia que nos recordaba de dónde veníamos. Me di cuenta de que la mentira no había sido mi motor, sino el catalizador. Fue el amor lo que me impulsó a tomar un riesgo, y mi determinación lo que me hizo seguir adelante. La audacia de robar un traje me había abierto una puerta, pero yo había caminado el resto del camino por mi propio pie. Mi vida se había transformado por completo. Había pasado de apilar cajas a liderar misiones espaciales. Había pasado de soñar con un futuro a construirlo. Había pasado de ser un impostor a ser un hombre que se respetaba a sí mismo. Y todo, había comenzado con una mirada, una mujer y una mentira que se convirtió en la verdad de mi vida. Al final, encontré mi lugar en el universo. No en una estrella lejana, sino aquí, en la tierra, en el corazón de la mujer que me enseñó a creer en la audacia del amor.